Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí estamos una semana más disfrutando de la palabra del Señor en estos hermosos devocionales que el Señor nos entrega día a día, por supuesto, al escudriñar la palabra del Señor. El consejo apropiado, la palabra indicada en el tiempo perfecto. Sabemos que el Señor nos entrega según el tiempo de Él, nos entrega el mensaje que necesitamos nosotros, los hijos del Señor. Así que les voy a invitar para que abramos primeramente nuestro corazón, nos dispongamos a recibir unos minutitos de la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Que el Señor les bendiga. Sean todas muy bienvenidas a este tiempo. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Y oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, de este día viernes, agradeciendo, Padre Santo, esta hermosa oportunidad, Padre del cielo, de poder estar, Señor mi Dios, reunida, Señor mi Dios, toda ante su presencia, Padre del cielo, nuestra coinonía, Señor mi Dios, esta confraternidad, Señor mi Dios, donde nos reunimos, Señor mi Dios, para escuchar simplemente palabra suya, Padre del cielo, en la cual hace tan bien a nuestra vida. Nos reconocemos, Señor mi Dios, primeramente ante usted. Sin duda que somos insuficientes, Padre Celestial, y pedimos, Señor mi Dios, que usted sea perdonando nuestras vidas, la condición que nos encontremos, Padre Santo. Queremos ser mejores, Señor mi Dios, cada día. Usted fortalezca nuestras carnes, Señor mi Dios, nuestros huesos, Señor mi Dios, que sin duda, Señor mi Dios, que con el pasar de los años se hace defectuoso. Pero queremos, Señor mi Dios, en esta mañana, perdón, queremos, Señor mi Dios, que usted sea con nuestras vidas, Señor mi Dios, que sea, Señor mi Dios, levantando nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra vida, edificando nuestro caminar, Padre Santo, aquí en este lugar, en esta tierra donde usted nos ha llamado, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que estemos todos juntos, Señor mi Dios, en armonía, recibiendo, Señor mi Dios, fortaleciéndonos. Qué maravilloso es saber, Señor mi Dios, de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor mi Dios, por hacernos tu iglesia, Padre Santo, por entrar en nuestras vidas, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios. Damos, Señor mi Dios, por medio de la fe, hemos recibido y somos bienaventuradas, Padre Santo, de poder estar aquí, Padre del cielo, recibiendo, Señor mi Dios, nuestra porción diaria de su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que seamos unificadas, Señor mi Dios, en un mismo sentir. No importa el lugar, no importa dónde nos encontremos, nuestras condiciones, Señor mi Dios, eso no importa. Lo importante es que tenemos un factor común, Padre del cielo, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre del cielo, Señor mi Dios, para que nuestra vida sea guiada en amor, Señor mi Dios, en santidad, en querer, Padre del cielo, hacer su voluntad. Ayúdanos, Señor mi Dios, a comprender, Señor mi Dios, su palabra cada día y que usted sea bendiciendo nuestras vidas, Señor mi Dios, que la palabra sea emanada del cielo, Señor mi Dios, y seamos instrumento en sus manos para poder, Señor mi Dios, llegar a muchos. Gracias damos, Padre del cielo. Dejamos esta oración en sus manos, Señor mi Dios, ante el dulce nombre, Señor mi Dios, de nuestro bendito Salvador Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga un día más, ¿cierto? Para agradecer de las dádivas del Señor para nuestras vidas. ¿Y saben qué? Estaba meditando en qué palabra podíamos recibir, porque sin duda que la primera que recibe soy yo, porque le pedimos al Señor, ¿cierto? Que Él nos entregue palabra y como les decía, debemos ser instrumentos en las manos del Señor, debemos serlo y cuando nos prestamos en las manos de Dios, cosas suceden y es por eso que el Señor nos habla, Él nos manifiesta el deseo, nuestra necesidad. Él nos conoce, pero tan bien que es necesario de que nosotros no hagamos oídos sordos, sino que nos prestemos la mano al Señor para recibir de su palabra. Y el consejo que el Señor nos tiene en esta mañana, y yo meditaba en un concepto que se llama espejo, el espejo. Y después lo vamos a ver por qué. Y en esta mañana
Les voy a invitar para que usted busque la palabra del Señor que se encuentra en el libro Primera de Juan, los últimos libros de la palabra del Señor. Y en la versión de la Reina Valera vamos a leer Primera de Juan en el capítulo 2 y vamos a irnos al versículo 6. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Y dice así su palabra. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Que el Señor les bendiga. Yo no sé si simplemente con esta lectura de la palabra del Señor, en la cual agradecemos, que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, ¿cuál es nuestro ejemplo? Cristo Jesús. Y aquí, obviamente, en el libro de Juan, se refiere, aquí por ejemplo, en el subtítulo del capítulo 2 dice, Cristo nuestro abogado. Y Él nos enseña, Cristo nos enseñó a sus discípulos y nos dejó establecida estas leyes, estas normas que nosotros como cristianos debemos abordar, debemos aprender a caminar. Es por eso que el que dice que permanece en Él, o sea, si nosotros confesamos a Cristo en nuestro corazón, ya estamos diciendo de que pertenecemos a Él. El que dice que permanece en Él, o sea, nosotros creemos en Cristo. Entonces debemos andar como Él anduvo. Y eso que cuesta. Pero el Señor nos habla claramente. Y es por eso que le hacía la semejanza a lo que es un espejo. Y cuando nosotros hablamos en relación a un espejo, nosotros podemos ver, si yo le hiciera una pregunta, yo le dijera, ¿qué tiene en común un espejo con nuestra vida? Con nuestra vida, con la vida que nosotros llevamos. ¿Afectará eso en la vida cristiana? Como somos nosotros. Si usted se pone a meditar, ¿qué es un espejo? En un espejo, ¿qué sucede? Nos reflejamos. Nos reflejamos, no se refleja. En un espejo no me pongo yo y aparece otra persona. ¿O sí? ¿Debiese? Por supuesto, sí. Debiese reflejar a Cristo. Porque somos hijos de Él, como dice la palabra aquí, el que permanece debe andar como Él anduvo. Entonces, nuestra vida debiésemos reflejar que somos hijos de Dios. Es por eso que debiésemos nosotros reflejar a Cristo, porque Él nos enseñó cómo Él anduvo. Y es por eso que aquí dice, ¿cuál es la razón por la cual actuamos muchas veces como las personas que nos rodean? No sé si usted se da cuenta de que, por ejemplo, hay un grupo de amigos y hay cosas en común, a veces la forma de hablar, la forma de reír. ¿Por qué? Porque el entorno con el que nos relacionamos hay un parecido. ¿Por qué? Porque buscamos, ¿cierto? El tener cosas en común. Por ejemplo, no sé, sucede inclusive en nuestras iglesias. Sucede. ¿Qué pasa? Que cuando uno dice, glorifiquemos el nombre del Señor, y glorifica uno, empieza a glorificar y glorifican todos, somos espejo. En ese sentido nosotros ya alabamos, pero si uno dice, glorifiquemos al Señor y el de al lado no lo hace, yo me doy con el derecho de que quizá a lo mejor no lo hago tampoco. Si no me nace, no lo hago. Así que en ese sentido, somos espejo muchas veces de lo que nos rodea, de nuestra vida cotidiana. Entonces, hay cierto punto, dice, nos damos cuenta que esas cosas suceden. Pasamos mucho tiempo con los amigos y muchas veces vamos a actuar de manera similar. Nuestro hablar, nuestras reacciones, incluso nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿cierto? Tienden a ser muy similares. ¿Por qué? Porque hay un dicho, yo no sé si estos son universales, pero hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Y esa es la razón que suceden las cosas. Nosotros vemos que esta razón sucede y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque somos espejo.
Pero hay que tener mucho cuidado del espejo que nosotros queremos reflejar, de la apariencia que nosotros reflejamos. ¿Reflejamos ser hijos de Dios? ¿Reflejamos ser eso? Un espejo fue hecho ¿para qué? Para reflejar cualquier cosa que esté frente al espejo. Nosotros, si tenemos aquí al lado, vemos, nos miramos y ¿qué es lo que vamos a ver? Lo vamos a ver nosotros. La otra persona, las personas que nos ven, van a ver algo reflejado en nosotros. Es por eso importante que siempre cuando el espejo no esté cubierto con algo, ¿cierto? Reflejará el objeto que está frente a él. Ni siquiera intenta reflejar o incluso desea hacerlo, simplemente lo hace. Es algo natural. El espejo lo reflejará. Esta habilidad de reflejar se debe a que realmente representa un espejo. Nosotros representamos eso. Entonces, nosotros tenemos como seres humanos ciertos parecidos. Nosotros muchas veces reflejamos lo que vemos. Y para los creyentes representa una aplicación muy específica y lo dice aquí en el libro Segunda de Corintios. También nos habla y nos menciona un secreto muy hermoso, maravilloso de la vida cristiana. Y dice así en el nombre del Señor: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Señor Espíritu, por el Espíritu del Señor. Entonces, ahí en ese versículo nos compara el Señor, nos compara el espejo cuando estamos descubiertos y reflejamos la gloria de Dios. Qué maravilloso. Hemos hablado, hemos estudiado acerca de que hemos sido creados. En Isaías dice, hemos sido creados para la gloria del Señor. Y el Señor nos ayude a nosotros para que tengamos una determinación, procurando con nuestra fuerza ser como Cristo, que podamos nosotros reflejar ese rico de Cristo, eso que nos enseñó a nosotros, eso que cada día nos dice aquí, nos ha enseñado a andar como Él anduvo. Sencillamente debemos mirar a Jesús y eso lo reflejaremos como un espejo. Porque muchas veces uno habla y uno dice, es que ni siquiera abro la boca. Y otras personas dicen, oh, qué persona más linda, más buena, oh, qué distinta esa persona. Cosas suceden. Entonces, si nosotros miramos, vamos a reflejar al Señor, al igual que los espejos. Algo, ¿cierto? En nosotros tiene que haber, quizás, si nosotros, por ejemplo, estamos más preocupados de las cosas seculares, de las cosas que me ocupan más tiempo, que es el trabajo, la escuela. Todo eso nos ocupa mucho más tiempo que el ir a la iglesia, muchas veces al templo. Muchas veces nos ocupa mucho más tiempo y a veces llegamos cansados a la casa de oración, que es un refugio santo, y llegamos como a lo que sobra y otros no alcanzan ni siquiera a llegar hoy en estos tiempos. No alcanzamos ni siquiera a llegar a la casa del Señor y el Señor nos ayude a nosotros para que podamos querer vernos como Cristo, querer ser un espejo de Cristo, que las demás personas vean en mí que hay un cambio o le agrada seguir siendo esa mujer antigua que teníamos errores, seguimos teniendo, por supuesto, pero con la gran diferencia de que hoy día hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y eso tiene que cambiar. Es una manera sencilla de reflejar de que Dios nos tuvo cosas preparadas en nuestras vidas. Entonces, nuestro corazón tiene que ser reflejado y que recuerden que el corazón emana la vida y una vida hermosa en el Señor. Si miramos al Señor por medio de volver nuestro corazón a Él, este va a ser nuestro reflejo. Si nuestro corazón mira en otra cosa que no es Cristo, esa cosa vamos a reflejar. Es probable que deseemos, ¿cierto?, ser como Cristo. No obstante,
Ni siquiera somos capaces a veces de contemplar ser como Cristo. En vez de eso debemos mirar a Cristo mismo. Si nosotros tenemos una mayor intimidad con el Señor, un mayor tiempo con Dios, eso lo vamos a reflejar. Si nosotros tenemos el deseo de imitar a Cristo, eso lo vamos a reflejar. El llevar a cabo nuestros cambios de actitud, de orar, de leer la palabra, de compartir más en nuestros templos, de ser útiles y servidores. Eso lo vamos a reflejar. Esto lleva mucho esfuerzo, por supuesto, y finalmente se queda corto debido a que nadie puede imitar de manera perfecta a Cristo. No podemos. Somos insuficientes, somos faltos. Muchas veces el hombre es egocéntrico, busca su bienestar. El hombre por naturaleza, por supuesto, que busca imitar solamente, buscar sus necesidades, satisfacerlas. ¿Y cuántos esperamos y miramos en los demás? Muy poco. Entonces, la condición de que nosotros somos cara descubierta hace que nosotros no nos veamos como espejos. Nosotros somos espejos. Entonces, muchas veces nosotros mismos ni siquiera somos capaces de mirar a Cristo. Y que nuestros corazones a veces tienen ese velo, tienen esa distancia con Cristo. A veces Cristo es una teoría, a veces Cristo está lejano. Pastores, pueden orar por mí, tengo a mi hijo enfermo, siendo de que hoy tenemos la oportunidad. Nosotros, Cristo rasgó ese velo cuando vino a este mundo, cuando murió, cuando resucitó, cuando nos dejó a Cristo, al Espíritu Santo en medio nuestro. Él rasgó ese velo. O sea, tenemos una hermosa oportunidad nosotros como hijos del Señor de tener esa intimidad con Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa guía que es el Espíritu Santo, llevarla en nuestros corazones, llevarla en nuestro actuar cada día. Reflejamos a Cristo en nuestras vidas o reflejamos nuestros intereses, nuestras capacidades. ¿Qué hacemos qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Queremos nosotros reflejar a Cristo? Dice en 2 Corintios capítulo 3, vemos que el amor de los israelitas por la ley, al ser un velo sobre sus corazones, algunas de esas cosas que aparentemente son positivas, como la filosofía, dice aquí conceptos religiosos, tradiciones de la cultura, hasta nuestras propias ideas acerca del Señor, puede ser un velo entre nosotros. Nosotros a veces, por eso decía, si nosotros tapamos el espejo, no vamos a reflejar. Estamos reflejando algo de nosotros. Tenemos ese velo entre Cristo y nosotros. Que el Señor nos ayude cuando nuestros corazones se vuelven a esas cosas. En vez de volverse a Cristo, tenemos que ver quién es la persona que vive en nuestro ser. ¿Vivo yo? ¿Llevamos nuestro corazón un velo? ¿No podemos mirar y reflejar a Cristo? ¿Lo podemos hacer? Entonces, cada día nosotros debemos ejercitar y comenzar pidiéndole al Señor en nuestra mañana: Señor Jesús, te vuelvo a elegir, vuelvo mi corazón ante ti, ten misericordia de mí, Señor, y muéstrame cualquier cosa que sea un velo que impida que hoy te mire. Que el Señor nos ayude. Señor, vuelvo mi corazón para mirarte. Señor, te amo. Señor, eres tú la razón de mi existir. Cuesta tanto hacer esto, reflejarnos nosotros, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Mire, tenía una confirmación de la palabra acá en el libro. En Juan también, capítulo 15, en Juan no en primera, Juan dice en el capítulo 15, versículo 5, dice, aquí para que vean, dice el subtítulo, Jesús, la vid verdadera. Y dice en el versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, si nosotros queremos reflejar a Cristo en nuestro corazón, debemos entender que Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. O sea, nosotros debemos reflejar que lo que emana de nosotros son los frutos. El fruto que nosotros desprendemos de nosotros es como nos ven, lo que los demás reciben de nosotros. Y dice, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, sin Cristo nosotros no somos nada. Y aquí en, en Colosenses capítulo 1 también nos habla y mire, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y se refiere a Cristo. O sea, Él es todo para nosotros. Entonces, si nosotros andamos en Cristo, nosotros vamos a reflejar. Nos falta, hay que buscar que el Señor nos ayude. El primer compromiso que nosotros debemos tener, porque aquí en el libro 1 Juan, la que leímos delante, dice, Jesús afirma que está unido a Dios. Y eso, dice, debe vivir como Jesucristo vivió. Eso nos hace a nosotros darnos cuenta de que si nosotros estamos unidos a Dios, eso lo vamos a manifestar. Nosotros debemos contagiar a los demás a que podamos, por eso somos instrumentos en las manos del Señor, porque debemos reflejar lo que Cristo nos enseñó. Como dice Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible, como lo leímos en Colosenses. Cristo lo es. Y así nosotros debemos serlo, de Cristo también. Debemos ser esa imagen de este Dios invisible quizás para muchos, pero nosotros somos lo visible. Pero dentro de nosotros, ese espejo nuestro tiene que ser Cristo. Lo que nosotros reflejemos tiene que ser Cristo. Es por eso que el consejo de esta mañana es que nosotros seamos espejo en el Señor, en Cristo Jesús, el mejor ejemplo que el Señor nos ha entregado, el mejor motivo para que nosotros hagamos las cosas bien, es para que nosotros, el que nos vea a nosotros, vea que hay fruto, de que no somos iguales que antes, de que nosotros podemos hacer cosas buenas, de que aún en estos tiempos peligrosos nosotros podemos hacer cosas positivas para los demás. Podemos amar a nuestro prójimo, siendo de que hoy día el mundo es tan individualista. Nosotros podemos a los niños amarles, acorazarles, recibirles, cubrirlos en estos tiempos peligrosos. Debemos sentirnos responsables de lo que Cristo hizo, porque el Señor nos dijo en esta mañana el mensaje en Primera de Corintios, o sea, en Primera de Juan, nos dice, claro, el que dice que permanece en él, nosotros decimos que somos cristianos, ¿cierto? Y ahí estamos nosotros proclamando de que permanecemos en él, entonces debemos andar como él anduvo. Entonces este es el gran mandamiento, es uno de los mandamientos que el Señor nos ha entregado a nosotros como hijos del Señor, de que nosotros podamos andar como él anduvo, porque él lo enseñó, él lo instituyó, y ahora nuestra responsabilidad es que lo reflejemos. Nosotros debemos presentar a Cristo a los que quizá están débiles en su fe, a los que están pasando tribulaciones, a los que necesitan de Él. No basta tan solo decir que existe un Dios, sino que se debe hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, que el Señor atesore esta palabra en nuestros corazones, que nos ayude para que permanezcamos fieles y constantes en las cosas de Dios. Si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y el Señor Jesús nos dejó gran ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Es por eso que en esta mañana el consejo es claro, es algo claro que nos ha enseñado. Y es por eso que agradezco a este Dios maravilloso. Y para Él tributamos honra y gloria desde hoy y para siempre. Oramos al Señor para cerrar este tiempo en el Señor. Padre Celestial, damos gracias por esta palabra suya, Padre del cielo. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Enséñanos a caminar, Señor mi Dios, como Cristo
lo ha hecho. Ayúdanos, Señor mi Dios, que de nuestro espejo, Señor mi Dios, se refleje solamente, Señor mi Dios, cosas buenas, cosas que en Cristo hemos aprendido, que podamos, Señor mi Dios, reflejar esos frutos, Señor mi Dios, agradables, Señor mi Dios, para quizás muchos necesitados. Ayúdanos, Señor mi Dios, a mirar, Señor mi Dios, el ejemplo en Cristo Jesús, a poder imitar, a poder reflejar, Señor mi Dios, en nuestras vidas, Señor mi Dios, lo que usted hace cada día en nosotros. Seguimos siendo insuficientes, por supuesto, pero queremos ser mejores cada día. Ahora despídanos, Señor mi Dios, con su bendición del cielo, esa bendición emanada, Señor mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día viernes en el amor del Señor. Que el Señor les guarde y les bendiga.